Bueno, hablamos de precios, de alimentos, de todo lo que preocupa y tanto, y también de lo que conocimos esta semana y ya está en el centro de debates, que tiene que ver con esta creación estatal de una agencia de alimentos. Juan Enrique, esta semana tuvimos en las últimas horas una noticia tremenda que tuvo que ver con la suba en lo que es la canasta básica. Sí, exactamente, Dani. Buenas noches, Dani, a todo el equipo también. Sí, efectivamente, 3,9% la inflación del mes de enero, preocupante, la interanual 50,7%. Y los umbrales, cuando vos hablás de los umbrales de las canastas, tiene que ver con los precios, claro. Sí. Suben los precios, caen los salarios. Y gente que se considera clase media empieza a ver erosionado su bienestar y pasa a ser pobre por lo menos. Y cuando uno recorre los umbrales, claro, 34.000 y monedas, 78.000 y monedas también, claramente es mucho dinero para una familia tipo, 2 adultos y 2 menores. Sí, los precios, sobre todo lo de los alimentos, que estuvieron en un 4,9% en enero, es muy preocupante. Ahí veíamos los tomates, ¿no? Sí. De hecho, el secretario de Comercio Interior reconoció que los frescos se le están escapando. El tomate aumentó, según el relevamiento del INDEC, 82%. Recordemos, en enero vos conseguías tomate a 100 pesos y después estaba a 600 mangos. La lechuga lo mismo. Claramente falta una contención desde los mercados. Lo que te quiero decir, Dani, creo que todos sabemos acá, todos lo sabemos eso, las grandes cadenas no solamente compran y venden alimentos, son un segmento de negocios financieros que hacen con las pymes que le pagan a 90 días y también la forma de vender. Porque hoy hablaba con un representante del centro almacenero, me decía, Juan, ¿cómo puede ser que hay un producto que te lo venden a un precio y el segundo te hacen una rebaja del 80%? Y eso explica el negocio financiero. Creo que hay que encararlo también, Dani. Esto lo quería decir, porque hay que encarar desde ese lado también. No es solamente poner una competencia de compra y venta de productos. Además de hacerlo, ¿no? Creo que hay un negocio financiero que vinieron a hacer esos grupos económicos, que muchos son transnacionales, que cuando ganan guita en pesos, se llevan dólares. Creo que es una preocupación, es un tema, lo pongo en debate, hay un negocio financiero y creo que desde ahí también hay que entrar, Dani, porque, insisto, ¿no? Ahí lo veíamos, chicos, el tema de los precios, la gran deuda del gobierno, y es que erosiona a todo, traspasa todo lo que es a todos los argentinos, ¿no? Clase media, clase alta. Sí, da la sensación y golpea a los más vulnerables. De que se lleva a un extremo bastante complejo, muy complejo. Lo dijo Feletti cuando dijo la batalla la estamos perdiendo. Sí, la estamos perdiendo. De hecho, estuvo Feletti esta semana acá y también dijo, bueno, yo soy el secretario de Comercio. Hay otras decisiones que me exceden, ¿no? Ahí está, claro. En resumen, esto fue lo que dijo. Vos hablas siempre de los monopolios. Da la sensación de que es un poco por ahí y por otros puntos más, ¿no? Pero mientras tanto, mira, esto es tuyo. Ahí lo tenés. Esta plaquita Vos es tuya. fíjate, ¿no? Siempre lo decimos acá, hay una concentración económica muy importante, no solamente en la Argentina, en el mundo. Creo que el mal de la economía mundial es esto, la concentración. ¿Cómo puede ser que haya una sola empresa que tenga el 78% del mercado de la leche? Pero ¿cómo le competís? ¿Solamente ofreciendo leche o también en términos financieros? 2 empresas en el mercado de la harina, 3 empresas en el mercado del aceite. Ahí se crearon fideicomisos para subsidiar a las empresas productoras. Sí. Fideos, una empresa, azúcar, 3 empresas ocupando el 86% del mercado. Fer, soy todo tuyo, sí. ¿Entiendo? Sí. No, me quedé pensando porque claro, el problema es que hace cuántos años ya que estamos con el diagnóstico, ¿no? Claro. Sí. Esto vos lo sabés mejor que yo. Sí. Esto se resuelve políticamente, ¿eh? Digamos, los oligopolios se resuelven con la política, tomando medidas, y cuando digo la política toda, no solamente el gobierno, empezando por el gobierno, porque ya sabemos la lucha de los precios y que luego los oligopolios hacen lo que quieran. Me pregunto, la empresa de alimentos que es necesario, por lo menos a mí me parece interesante, ¿no era Vicentín? Está buena la pregunta, sí. Podría haber sido. Sí, podría haber sido. Volvemos a lo mismo. Pedro Peretti afirma que era por ahí. Sí, lo dijo en estos últimos 2 días 25 veces. 25 veces, era por ahí. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. El problema es económico, que lo es, por falta de decisión política, o el problema es solamente económico porque es un ente abstracto. Digo, es la discusión de siempre. Si la política, si el Estado no domina el accionar de la economía, tenemos la situación que tenemos. Sí, comparto totalmente con vos. Y para cerrar, lo que quería decir respecto a la concentración, que la concentración cada vez es mayor. De hecho, uno puede mirar lo que pasó en la pandemia, que las grandes fortunas, los grandes millonarios, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, casi duplicaron su fortuna. Fíjate el nivel de aceleración de la concentración. Pero comparto con vos, claro que la economía
es política, Fer. Decisiones, ¿no? Claro. También. Bueno, sobre todo en un país que fabrica alimentos para millones Sí, de personas claro. y la cifra va creciendo, porque algunos preguntaban por estas horas si era un mito, ¿no? Esto de los cuántos millones No, de no es personas. un Bueno, mito. para más de 500 Mira, millones de personas, por lo menos. un ejemplo, ¿no? Dani. En Argentina consumimos 700.000 toneladas de trigo, Sí. pero Argentina produce 18 millones Sí. de toneladas de Bueno. trigo. Imagínate, ¿no? Bueno, mira, lo tenemos a Nahuel Levagui del Mercado Central, pero además del coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Levagui, gracias por atendernos esta noche. Aquí Daniela en C5N lo saluda. Buenas noches, gracias por la comunicación. A usted. Bueno, ¿y usted qué piensa de la creación de esta Agencia Estatal de Alimentos? No, primero arranco remarcando lo que decía Fernando, que tiene que ver con que el accionar sobre la economía y el precio de los alimentos es netamente político, ¿no? Claramente. No es una cuestión de mercado. El mercado se maneja como se maneja y así nos está yendo al pueblo. Entonces hay que tomar decisiones políticas en función de un rumbo determinado. Y cuando vos tenés una industria agroalimentaria que entiende el alimento como una mercancía y no como un derecho para el pueblo, para el común de la gente, bueno, ahí tenés, cuando se puede especular, se especula, cuando se pueden subir los precios, se suben los precios más allá de los costos reales. Entonces ahí es donde es necesario tomar medidas fuertes y concretas. Nosotros y nosotras venimos planteando la necesidad de intervenir en toda la cadena, porque no solamente vos. La herramienta de acuerdos y controlar los precios al final de la cadena es muy limitada, porque ahí ya está, ya tenés la cadena de valor hecha. Lo que hay que hacer es intervenir en toda la cadena, con todos los actores y actrices, y desmonopolizar, democratizar la economía y la producción, ¿no? Ponían el ejemplo recién de la leche, el aceite y la harina. Bueno, ahí nosotros tenemos que empoderar y fortalecer a los sectores que entienden el alimento como un derecho, los pequeños y medianos productores, cooperativas, pymes, y ahí es donde hay decisiones políticas de financiar esos sectores con créditos y con líneas de financiamiento accesibles a esos sectores, de Nahuel, que se tenga pero acceso a la tierra, para que te cierro la idea. Sí. Y eso se materializa concretamente planificando la producción, planificando integralmente la producción para abastecer a las 45 millones de argentinos y argentinas que tenemos. Entonces, en este sentido, la idea de que el Estado intervenga en la estructura de producción agroalimentaria es necesaria. Una empresa del Estado que produzca alimento es una de las opciones. De hecho, nosotros, desde el Mercado Central, en conjunto con la Secretaría de Comercio, ahora generamos un fideicomiso para intervenir en el fomento de aumentar las hectáreas de producción de papa, cebolla y tomate, que son las 3 hortalizas de mayor consumo, para poder ingresar al mercado con mayor volumen de esas 3 hortalizas en los picos en donde estas hortalizas aumentan. Esa es una de las maneras. Sí, y producir más, ¿no? Parece que todo apunta un poco ahí. Pero yo quería preguntarte puntualmente por la experiencia de La Pampa, porque he escuchado de todo en estas últimas horas, y rápidamente la comparación que en Venezuela, dicen Venezuela no funcionó y derivó en la caja CLAP, que es una especie de caja PAN. Bueno, y vamos a repetir la experiencia de Venezuela. ¿Qué pasa en La Pampa? ¿Cómo resulta esa experiencia, si es que vos tenés conocimiento? No, de hecho en La Pampa nosotros estamos en conjunto con el municipio de Santa Rosa La Pampa desarrollando un mercado municipal con vistas a poder generar un mercado concentrador que no hay ahí en Santa Rosa. Todos los sábados se llevan productos y se abastece, y ahí es totalmente exitosa la experiencia. Donde nosotros garanticemos, también los sectores concentrados, que son los primeros defensores del libre mercado, pero cuando justamente sectores populares o el Estado quiere intervenir en ese libre mercado con las reglas del juego para decir, bueno, esta renta queda en bolsillo del pueblo en vez de quedar en bolsillo de los concentrados, ahí empiezan a bastardar la idea, a llamarte competencia desleal, a decir que esto no va a servir, obviamente, porque atenta justamente contra los intereses de concentración. Nosotros, ahí ponían ejemplos, me hago cargo de lo que me toca, que es la cuestión frutihortícola, entendiendo también que es un sector totalmente atado a cuestiones climáticas, que también es un sector volátil en donde hoy suben los precios y mañana bajan también, eso es verdad, claro, y todos lo saben, ¿no? Y ahí también no es directamente proporcional que el tomate aumentó, aumentó porque hubo un pico de calores y de sequía que destruyó un montón de la producción, afectó muchísimo el tomate y a la lechuga, por ejemplo, pero ahora la lechuga ya está bajando de vuelta y el tomate va a empezar, ahora se va a mantener un poco alto y va a empezar a bajar porque sale de vuelta el tomate del Gran La Plata. Nahuel, para eso nosotros necesitamos planificar la producción para que no haya esos picos. Nahuel, Juan Enrique, buenas noches. Escuchaba atentamente y sí creo mucho en la participación del Estado en la economía en todo sentido. Lo que te quería preguntar, que recién
hablabas un poquito de eso, ¿no? Justamente en esta semana aumentó la tasa de interés de referencia. Vos hablabas del financiamiento de las pymes. Yo creo que es central el financiamiento de las pymes para llegar a las grandes cadenas también, porque ahí las grandes empresas son los dueños, ¿no? Te pagan cuando quieren. A la pyme le cuesta mucho competir con los monopolios, con la leche, con el aceite. ¿Hay alguna coordinación de lo que se está hablando de esta empresa con el Banco Central, tal vez, con el Ministerio de Economía? Y también quería acercar que hay una experiencia muy interesante en La Rioja de la participación público-privada en empresas para intervenir en los mercados, digamos, de compra y venta de productos. Pero más que nada, yo te quiero preguntar eso, si hay alguna coordinación con el Banco Central respecto sobre todo las variables económicas como la tasa, ¿no? Creo que me escuchabas que hay un negocio financiero también de las grandes cadenas, por eso, a eso iba. No, y además coincidimos plenamente. Mirá, yo no estoy participando en la discusión, creo que fueron enunciados de algunos sectores de voluntades con respecto a esto de la empresa. Yo te puedo contar concretamente lo que nosotros venimos desarrollando, sí, materialmente y concretamente desde el Mercado Central con la Secretaría de Comercio, y dar la discusión más general. Sí, ¿qué han hablado algunos de parte desde el gobierno de la construcción de la empresa? Nosotros no participamos, así que no te puedo dar especificaciones. Pero sí la necesidad clara de que hay una desarticulación muy fuerte hoy por hoy que está empezando a articularse un poco más entre todas las aristas que hacen a poder abordar estas cuestiones de la economía. Porque cuando los precios aumentan al final de la góndola, no es responsabilidad solamente de la Secretaría de Comercio hacer algo. Bueno, ahí hay todo un Ministerio de Agricultura que tiene que intervenir, hay un Ministerio de Producción, ahí está la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, está el INAES, hay un montón de programas de fomento. Bueno, tiene que ser una política pública integrada, viendo la integralidad del modelo agroalimentario también, que nosotros no solamente ver cómo bajamos los precios, tenemos que desconcentrar. Para desconcentrar la economía tenemos que fortalecer a otros sectores. Tuvimos en los últimos años un proceso muy fuerte de concentración, con un Estado activo en función de ese proceso. ¿Por qué? Porque si el Estado no interviene a favor de los sectores más vulnerables, en realidad está interviniendo a favor de los sectores más concentrados, claramente. Sí. Entonces, ahora tenemos que revertir eso y hay herramientas concretas, líneas de financiamiento tanto con el Banco Nación, empezamos a dialogar, pero es un proceso como que está empezando ahora a poder materializarse después de idas y vueltas en estos 2 años de pandemia y de idas y vueltas. Nosotros entendemos, entonces, para dejar en claro, una participación activa llamando a los sectores productores de alimentos, las cadenas agroalimentarias, que entiendan que hay un rol social en la producción alimentaria. No estamos produciendo fundas para celular, estamos produciendo alimento, y nosotros entendemos el alimento como un derecho, no como una mercancía. Nosotros, me acuerdo, en un debate en C5N, justamente en el programa de Berco, con el CEO de Syngenta, donde el Berco lanzaba el programa diciendo por qué el alimento está tan caro, y el CEO de Syngenta dice el alimento está caro porque es una mercancía igual que cualquier otra. Bueno, si nosotros tenemos un empresariado que entiende el alimento como una mercancía, así pasan las cosas. Quienes lo entendemos como un derecho, entendemos el rol social que se tiene y que tenemos tanto que ponderar al sector privado, que entiende y que haga un esfuerzo, y si el sector privado o alguna parte del sector privado no entiende, tiene que intervenir el Estado a garantizar el alimento como un derecho. Y eso no es solamente repartir el alimento a los que menos tienen, sino justamente intervenir en la producción, comercialización y abastecimiento para todos los sectores. Hay muchísimo por hacer, no ha habido política alimentaria de producción, de comercialización, de abastecimiento, sino hechos sueltos a lo largo de toda la historia, no ahora, a lo largo de toda la historia. Necesitamos un Ministerio de Agricultura fuerte, interviniendo, porque todo el alimento empieza en el campo y en el agua, es así. Bueno, necesitamos un Ministerio de Agricultura interviniendo en eso, no solamente siendo una embajada del agronegocio. Nahuel, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, muchas gracias a usted. Quiero reforzar esto. Desde el Mercado Central estamos generando con la Secretaría de Comercio un fideicomiso para aumentar las hectáreas de producción, que esto genere una oferta estable, y reforzar también que el Mercado Central y las distintas redes de comercialización de directo de productores son puntos en donde el pueblo puede ir a abastecerse a comprar más barato. Bien. Gracias, Nahuel. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y seguimos hablando de precios, ¿no? Es lo que más importa por estas horas. Y Juan Enrique, como siempre, nos trae el detalle. Y atención, comparación. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Dónde estamos parados? Sí, Dani, claramente, la gente, vos te preguntás
Claro, ¿por qué la inflación? ¿Por qué 3,9%? Y nadie te da una explicación. ¿Por qué sigue aumentando? ¿Por qué todos nos congelan los precios? Claro, la inflación es multicausal, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Tiene que ver la tasa de interés? Claro que tiene que ver la tasa de interés. Una pyme para financiarse necesita tomar crédito y eso lo pasa a costo. ¿Es inercial? Claro que es inercial. Los alquileres van aumentando y nadie quiere frenar. Ejemplo, el aumento de colegios que se viene para el mes de marzo. ¿Es importada? Y claro que es importada. Si vendemos trigo y viene aumentando en términos el commodity internacional, ese aumento viene a la República Argentina. Claro que es multicausal, claro que tiene muchas causas. ¿Es concentración económica? Y sí. Si hay una sola empresa que vende leche, va a aumentar cuando quiere. Ahora, ¿por qué no es la inflación? ¿Por qué te digo eso? Claro, hay en países, como dice Dani, es verdad, hay en países del mundo que tienen un dígito de inflación y mirá, porque la inflación no es por gasto público. O vos me decís que sí, y no, mirá, Francia, Bélgica, Noruega y Canadá tienen un 63% del PBI en gasto público y la República Argentina un 43%. O sea, por el gasto público, por la participación del Estado, no es. Claro, en el mundo no es. Es el déficit fiscal. Estados Unidos te dice, hacé lo que les digo, pero no lo que yo hago. Mirá el déficit fiscal de Estados Unidos, 15 puntos del PBI, India 13 puntos, España, Canadá. Estos países tienen menos de un dígito de inflación. La Argentina en pandemia del 8, ahora bajó al 3 y le pide el Fondo Monetario un 2,4. ¿Es por el déficit? ¿Es por la participación del Estado? ¿Es porque los más vulnerables reciban un plan social? Y parece que en el mundo por eso no es. ¿Es por los impuestos, como dicen los libertarios? Argentina tiene 200 impuestos, presión fiscal. Y mirá, en estos países que tienen menos de un dígito, como Dinamarca, como Francia, como Bélgica, como Alemania, tienen menos de un dígito. Y fíjate la presión fiscal. En Argentina es 30 puntos del PBI. No tiene la presión. No es por eso tampoco. Ahora, ahí Melconian, muchos economistas que participaron, dicen que es la emisión monetaria. Un amigo que estudió conmigo, Fabián Amico, que dirige la UMED, el Departamento de Economía, me informó que la emisión monetaria está al 30%, la emisión, por debajo de la inflación. Pero fíjate la oferta monetaria en estos países, que realmente la inflación es de un dígito. Japón, la oferta monetaria es 280% del PBI. China, 213%. Chile y Brasil, te los traigo de la región, 113% del PBI Brasil. Mirá Argentina. No es la emisión monetaria, chicos. Tampoco, claro, acá hay un tema de concentración, de tasa de interés, de desigualdad, de puja distributiva. Utilizan a la inflación para ganar guita algunos y que pierdan las mayorías populares. ¿Es puja distributiva? Y sí, bueno, tenemos que rever la política. Fer, te doy la razón a vos, falta decisión política. Hay que enfrentar a los sectores concentrados, a los agroexportadores transnacionales que encima fugan y evaden. Claro que es decisión política. Che, Fer, estoy con vos y bueno, es eso, distribución, puja distributiva. Gracias, Juan. Momento de hacer una pausa para nosotros en Debate Abierto, pero quédense.